Vamos a ver el trabajo práctico número 8 de derivadas sucesivas, derivación implícita y logarítmica y la interpretación geométrica de la derivada. ¿Bien? Bueno, en el práctico anterior vimos cómo calcular derivada por definición, que era aplicando límite, y también empezamos a ver un poco cómo calcular una derivada por tabla, ¿sí? La tabla ya la mandé al grupo, a la imagen. Recuerden que en la descripción del grupo de WhatsApp tienen otra tabla más completa todavía, tienen material para estudiar. Vamos a ver entonces los ejercicios para resolver en clase. En el punto 1 dice hallar en cada caso la derivada solicitada. Tenemos, vamos a nuestra pizarra, a f prima de x, me pide f2 de x y me pide f12 de x. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Como decía el título de trabajo práctico, vamos a ver derivadas sucesivas. Eso es la cantidad de veces que voy a derivar mi polinomio. ¿Sí? Entonces, ese numerito que ven arriba, tanto el 1 como las doble rayitas, significa que derivo una vez o que derivo dos veces. ¿Sí? Entonces eso es derivada sucesiva. Hay que derivar sucesivamente. Vamos a ver, tenemos nuestro polinomio que es 1 sobre 24x a la sexta menos un sexto de x al cubo más 7x menos 11, ¿sí? Ese es nuestro polinomio. Ahora tenemos que derivar. La derivada sería la primer derivada. Bueno, ¿cómo derivamos? Teníamos en la separación de términos, ¿sí? Donde tengo suma y resta, entonces simplemente debo derivar cada término. Mantengo la constante y derivo la función. ¿Cuál es la derivada de x a la 6? 6x a la quinta. Menos, mantengo la constante, derivo la función. Más, mantengo la constante 7 y derivo la función. ¿Cuál es la derivada de x? 1. ¿Bien? 7 por 1. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Siempre es 0. Y esa es la forma de derivar. Antes de seguir, puedo acomodarlo un poquito. Ven que yo sigo poniendo primera. Uy. Bueno. eh, bueno, no importa. Vamos a acomodarlo un poquito. El 6 con el 24 se simplifican. El 3 con el 6 también se simplifican. Por lo tanto, me quedaría un cuarto de x a la quinta menos un medio de x al cuadrado más 7. Sí, esa es mi primer derivada. Ahora voy a sacar la segunda derivada, ¿sí? La que tiene doble rayita. La segunda derivada se calcula a partir de la primera derivada, ¿sí? Porque hay que derivar sucesivamente. Entonces, derivo. La segunda derivada sería, mantengo constante, derivo la función. Menos, mantengo la constante y derivo la función que es 2x. Y la derivada de 7 va a ser 0. Entonces, esto acomodado me va a dar 5 cuartos de x a la cuarta menos x, porque el 2 y el 2 se simplifican. ¿Sí? Y ya tengo la segunda derivada. Bien, ahora dice que hay que calcular la derivada 12. ¿Sí? Es decir, que tengo que derivar 12 veces. Pero ¿qué pasa acá? Hay una reglita, digamos, o una anotación que podemos sacar, una conclusión que podemos sacar, que cuando tenemos polinomios, ¿sí? Por ejemplo, esto es un polinomio cuando, a ver, manito. Esto es un polinomio, ¿sí? ¿Cuándo es un polinomio? Cuando tenemos términos
elevados a una potencia que tiene que ser siempre positiva y entera. Y tenemos coeficientes, ¿sí? Bueno, entonces esto es un polinomio. Cuando tenemos polinomios, si la derivada de orden 12, es decir, derivada 12, es mayor que el grado del polinomio, la derivada va a ser 0, simplemente 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo derivo 12 veces, por ejemplo, si esto vuelvo a derivar, va a restarse un grado. Si vuelvo a derivar, se resta en otro grado. Si vuelvo a derivar, se resta en otro grado. Así hasta que me queda una constante. Por lo tanto, la derivada va a ser 0. ¿Sí? Si usted lo quiere corroborar, van haciendo la derivada y van a ver que le va a dar 0. Entonces ponemos que en los polinomios, si el orden es mayor que el grado del polinomio, entonces la derivada es igual a 0. ¿Sí? Si quieren lo vamos a hacer a ver si está rapidito. Por ejemplo, tenemos derivada 2, seguimos derivada 3. ¿Cuánto sería? 5x al cubo menos 1, ¿sí? Porque el 4 con el 4 se simplifica. Luego tenemos derivada 4. Me quedaría 15x al cuadrado. Derivada 5. Me quedaría 30x. Derivada 6. Me quedaría 30. Derivada 7. Ven cómo yo sigo derivando sucesivamente. La derivada de 30, ¿cuánto es? 0. Por lo tanto, la derivada de 8, ¿cuánto va a ser? 0. La derivada 9 va a ser 0. La derivada 10 va a ser 0. La 11, 0. Y así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número que me está determinando cuántas veces voy a derivar es mayor que el grado del polinomio. ¿Se entiende, chicos? Lo pueden hacer o pueden, bueno, tener en cuenta esta pequeña anotación. Bien, ese es el punto 1. Vamos a hacer uno más, el 1. ¿Cuál quieren hacer, el B o el C? C. Bien, tenemos que f de x es igual al logaritmo natural de x menos 2. Bien, tenemos que obtener la derivada n, es decir, una expresión general para esa derivada, y también tenemos que obtener la derivada 20 en 5. Bueno, resolvemos entonces, derivamos por primero. Cuando me piden esto, es decir, una derivada general para todos los números, lo que tengo que hacer es derivar varias veces y encontrar un patrón. Es decir, encontrar una similitud en cada derivada para poder hacer una expresión general. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, la derivada del logaritmo natural va a ser 1 sobre ese argumento, ¿sí? Y por regla de la cadena lo tengo que multiplicar por ese argumento que su derivada es 1. Derivada de x es 1, derivada de 2 es 0. Entonces te queda 1. Simplemente no lo pongo, ¿sí? Pero siempre recuerden por regla de la cadena que también debo derivar este argumento, ¿sí? En este caso, como la derivada es 1, ya no la pongo. Bien, entonces sigo, derivada 2. La segunda derivada. Bien, esta primera derivada se puede expresar así. X menos 2 elevado a la menos 1, ¿o no? ¿Por qué? Porque toda potencia negativa, ¿sí? Se pasa a positiva cambiando de lugar estos dos términos. Este numerador y este denominador. Entonces puedo pasarlo así, x menos 2 elevado a la menos 1. Y entonces eso es lo que voy a derivar porque ahí veo mi potencia un poco más clara. Bien, bajo la potencia y multiplico por el x menos 2 elevado a la menos 1 es menos 2. ¿Sí? Bien, sigo. El f de 3 va a ser ¿qué?
mantengo la constante, bajo la potencia, x menos 2 va a ser elevado a la menos 3, ¿sí? Y esto es igual, menos por menos me va a dar más, vamos a dejarlo así, 1 por 2, o si no, vamos a dejarlo directamente 2. X menos 2 a la menos 3. Sí, simplemente estoy derivando sucesivamente, como con la regla de la potencia. La regla de la potencia dice que se baja este exponente y al nuevo exponente se le resta 1. Entonces, menos 1, menos 2. Y acá dice lo mismo. Mantengo la constante. Se baja el exponente y al nuevo exponente se le resta 1. Entonces, menos 2, menos 1, menos 3. ¿Sí? Un poco acomodado me quedaría esto. Sigo derivando. Voy a derivar una vez más para ver qué relación puedo encontrar. Entonces voy a derivar esto, ya que está un poco acomodadito. Me queda 2 por menos 3, x menos 2 elevado a la menos 4. ¿Sí? 2 por menos 3 me daría menos 6, x menos 2 a la menos 4. ¿Bien? Y voy a derivar, ahora sí, una última vez. Sería, mantengo la constante y derivo la función. Menos 5. Y acomodado me quedaría 24x menos 2 elevado a la menos 5. ¿Bien? Con eso ya es suficiente. Ya tenemos la derivada primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Bien, ahora vamos a encontrar entonces una expresión para el f elevado a la n. Veamos qué se repite. Si se fijan, el x menos 2 se repite en todas las derivadas. Entonces, eso va a quedar fijo, x menos 2. ¿Bien? Vamos a ponerlo un poco más acá. X menos 2. Bien. ¿Y está elevado a qué potencia? Miren, está elevado acá a la primera, a la segunda, tercera, cuarta, quinta. Quiere decir que está elevado a la misma potencia que su derivada. Si acá sacada derivada primera, está elevada a la primera. Derivada segunda, está elevada a la segunda. Derivada tercera, está elevando a la tercera. Y así. Entonces quiere decir que va a estar elevada a la menos n. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tengo para tener en cuenta? Fíjense. En la primera tengo un signo positivo, en la segunda negativo, en la tercera positivo, en la cuarta negativo y en la siguiente positivo. Quiere decir que va más, menos, más, menos, más, menos. ¿Qué expresión me representa eso? Es el menos 1 elevado a la n. ¿Sí? Fíjense, si tengo menos 1 elevado a la primera, me va a dar menos 1. Entonces, acá queda menos. Por lo tanto, le tengo que aumentar 1. Y ya está. Ese es el signo. Ustedes van controlando igual. Por ejemplo, cuando n vale 1, sería 1 más 1, 2. Y menos 1 elevado al cuadrado va a ser positivo. Entonces, ya te queda positivo. ¿Sí? De ahí es donde saqué esto para el signo. Y por último, lo que vamos a sacar es estos numeritos. Fíjense que acá tenemos 1, tenemos 2, tenemos 6, 24, ¿sí? ¿Qué tienen en común todos esos que son factoriales? ¿Sí? ¿Ustedes vieron factoriales? ¿Qué es un factorial? Cuando yo tengo 1 factorial, quiere decir que multipliqué 1 y nada más. Cuando yo tengo 2 factorial, quiere decir que multipliqué 1 por 2. Cuando yo tengo 3 factorial, quiere decir que multipliqué 1 por 2 por 3. Cuando tengo 4 factorial, quiere decir que multipliqué 1 por 2 por 3 por 4. Eso significa el factorial, ¿sí? Multiplicar desde el 1 hasta el número donde dice factorial. Esto me da 1, esto me da 2, esto me da 6 y esto me da 24. ¿Sí? Si se fijan todos esos números que están ahí, entonces son factoriales. ¿Sí? Bueno. Para el caso del primero sería el factorial de 1, para el caso del segundo sería el factorial de 1, para el caso del tercero sería el factorial de
2, para el caso del cuarto, sería el factorial de 3. ¿Qué quiere decir? Que va a ser el factorial disminuido en un grado, ¿sí? Acá va a ser factorial de 3 y acá tengo la cuarta derivada. Por lo tanto, vamos a poner n menos 1 factorial, ¿sí? Y bueno, eso sería entonces cómo encontrar una expresión para una expresión general para esta función. Bien, es encontrar un patrón y analizando cada signo, cada número, cada expresión y representándolo obviamente con la incógnita n. Luego me pide entonces que una vez teniendo esta expresión general, debo calcular en la derivada 20 en 5. Entonces vamos a calcular la derivada 20 en 5, que sería menos 1 elevado a la 20 más 1. ¿Por qué? Porque estoy calculando derivada 20, o sea, n vale 20. 20 menos 1 factorial. Y luego tenemos 5, que vale x, menos 2 elevado a la menos 20. ¿Sí? Ese sería entonces mi resultado de la derivada. Es un valor numérico. Como estoy evaluando la derivada 20 en un cierto número, que en este caso es 5, me va a dar un número, que es, bueno, menos 1 elevado a la 21 es negativo, todo número negativo elevado a la potencia impar es negativo, y todo número negativo elevado a la potencia par se hace positivo. Me queda menos 19 factorial por 3 a la menos 20. ¿Sí? Bueno, eso es un valor numérico, ustedes ya lo calculan. ¿Se entiende un poquito esto? Entonces esto es encontrar una relación entre cada derivada, ¿sí? Para hacer una expresión general. En este caso sería así, de esta forma. Bien, vamos a hacer el punto 2. Estos son entonces derivadas sucesivas. Derivo sucesivamente la cantidad de veces que me esté diciendo el ejercicio. 20 veces, 12 veces, 2 veces, etc. Bien, luego tenemos el punto 2 que dice que demostrar si y vale 1 sobre 2x a la cuarta más 2x, entonces 2x y 2 veces derivada menos 6y más 12 es igual a 0. ¿Qué tengo que hacer claramente? Es calcular la primera derivada y la segunda derivada de y para poder reemplazar acá. ¿Sí? Bueno, la primera derivada, ¿cuál sería? 1 sobre 12, mantengo constante, derivo función, ¿sí? Más 2. Acomodado, esto me daría, esto se simplifica y me queda 1/3 de x al cubo más 2. Bien, esa es la primera derivada. Ahora vamos a volver a derivar. Mantengo la constante y derivo la función. La derivada de 2 es 0. Acomodo un poquito y me va a quedar x al cuadrado nada más, ¿sí? Entonces ya tengo mi segunda derivada y mi primer derivada, ¿sí? A partir del polinomio original, de la ecuación original, obviamente, voy derivando con las reglas de derivación que están en la tabla. Mantengo constante, derivo función. Muy bien, y ya tengo las dos, entonces la primera derivada y la segunda. Y ahora me queda reemplazar en mi ecuación. Me está diciendo entonces 2 por x por la segunda derivada, que es x al cuadrado, menos 6 por la primera derivada, que vale 1/3 de x al cuadrado más 2, más 12. Todo eso es igual a 0. Bien, reemplazo. Muy bien, entonces acá ya tengo que resolver. X por x cuadrado es 2x al cubo. Acá hago distributiva, ¿sí? 6 por 1/3 es 2. Me queda 2x al cuadrado. Más por menos, menos. Y 6 por 2, 12. Y acá me quedó más 12.
Bien, si me fijo, me quedó 2x. Acá era el cubo. Acá era el cubo, perdón. Si se fijan, entonces me quedó 2x al cubo menos 2x al cubo se simplifica y el 12 menos 12 también se simplifica porque es 0. Se cancela, no se simplifica, se cancela. Entonces me quedó 0 igual a 0. Entonces ya verifiqué esta ecuación. ¿Se entendió? Entonces calculo la derivada sucesiva de primer orden, la derivada primera y la derivada segunda, y reemplazo. Bueno, vamos a hacer el 3. Ahí les borro. Esto es 3 para que se vea mejor. Dice, dadas las funciones implícitas. ¿Qué quiere decir implícitas? Que no está despejado si mi variable, es decir, que está implícito, no está determinado mi variable x o mi variable y, depende de cuál tengo que derivar. Explícita es cuando, por ejemplo, tengo ya despejado y igual a, no sé, 2x, ¿sí? Implícita sería cuando tengo, no sé, y por 2x al cuadrado igual a x más y. En explícita no. Tengo determinado de un lado y del otro lado x. Bueno, esa es la diferencia entre ambas. Entonces ahora vamos a ver derivada implícita. ¿Cómo hacer en esos casos donde tengo, por ejemplo, una ecuación así? A ver, espérenme un segundo. Se me cortó acá. Ustedes pueden ver bien y escuchar. Sí, Bueno, entonces es mi celu nada más. Bien, ahí estamos, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ver cuando tengo una ecuación así de una función de forma implícita y la tengo que derivar. A ver, 4x más 5y, algo así. Bueno, acá me pide calcular y derivada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que considerar que tanto x como y son mis variables a derivar, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta que y es una función, por lo tanto se tiene que derivar como tal. Vamos a ver. Primero, vamos a derivar esto. Por regla de la cadena, ¿qué empiezo derivando? Por regla de la cadena. En este lado de la función, ¿qué empiezo derivando? La operación más externa, que sería el seno. Bueno, entonces me quedaría, la derivada del seno es coseno, ¿sí? Y el argumento queda como está. Muy bien. Por regla de la cadena, ahora tengo que derivar por el argumento S, ¿sí? Así que voy a considerar que tanto mi x como mi y son variables, pero que esta y es una función, ¿sí? Recuerden que es una función. Bueno, entonces la derivada de 4x es 4 y la derivada de 5y, ¿cómo es?
Es mantengo constante y derivo función. La derivada de y va a ser y derivada nada más. La voy a poner así. ¿Sí? Muy bien. ¿Ven cómo considero mi x que es una variable y a mi y que es una función? Bueno, ¿qué más? Después del otro lado tenemos e a la 2i. ¿Cómo se deriva eso? Se mantiene todo como está y se multiplica por la derivada de ese exponente. ¿Cuál es la derivada de 2i? Mantengo constante y derivo función, es decir, la derivada de y sería y derivado, ¿sí? Siempre que tengan que derivar y, entonces ponen y derivado nada más. No es 1, sino que es y derivado. Muy bien. Y lo que tiene esta derivada implícita es que ya me apareció lo que es la y derivada. Ahora lo que tengo que hacer es juntarlas y de ahí poder despejarla. Bueno, veamos entonces. Acá, por ejemplo, tenemos un producto en este miembro. Tenemos un producto donde podemos hacer distributiva. Me queda 4 por coseno de 4x más 5y. Sí, vamos a distribuir más 5y derivada por el coseno de todo eso. Uy, muy bien, todo eso es igual a, y en este caso me queda como está. Yo lo voy a poner de esta forma porque me gusta más cuando los contantes están adelante. Bien, entonces ya una vez que separé, fíjense que puedo juntar en un solo miembro lo que tiene y derivada con y derivada y lo demás lo pasa al otro miembro. Entonces eso voy a hacer ahora. Esto que tiene este término, este es un término, este otro término. Este término que tiene y derivada la voy a pasar y dejar acá. ¿Sí? Y esto que también tiene y derivada la voy a pasar acá, porque quiero que quede todo en un solo miembro lo que tenga y derivada. Y lo que no lo tenga lo voy a pasar al otro miembro. Bien, entonces fíjense, ya junté lo que tenía y derivada con lo que tenía y derivada en un solo miembro. Ahora, ¿qué hago? Saco factor común ese y derivada. Y me va a quedar 5 por coseno de 4x más 5y menos 2e elevado a la 2i. Y de este lado me queda tal cual está. Muy bien. Una vez que ya tengo despejada mi y derivada, o sea que ya saqué el factor común, ya simplemente puedo pasar todo lo que me está molestando al otro miembro, que está haciendo qué operación, multiplicando. Por lo tanto, va a pasar dividiendo. ¿Sí? Esto se mantiene como está. Y todo eso que está multiplicando va a pasar dividiendo. Bien. Y de esta forma, miren cómo ya encontré entonces yo mi y derivada de forma implícita. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los pasos? Es derivar primero miembro a miembro, teniendo en cuenta que x es mi variable y que y es una función. Y luego en pasar para un miembro todo lo que tenga la y derivada y para el otro todo lo que no la tenga. Sacar factor común y ya despejar. Sí, esos serían los pasos como que básicos para resolver este ejercicio. Bueno, pasamos al siguiente. A ver, ¿cuál quieren hacer? ¿El B o el C? El C, dicen. Bueno, dice calcular dm
derivada de m en función de t y derivada de t en función de m. Bien, vamos a tener primero mi ecuación, que es esta de acá. Muy bien. Primero vamos a calcular entonces esta, dm en función de t. ¿Sí? Entonces tengo que considerar que quién es mi variable y quién es mi función. Mi variable va a ser t y mi función va a ser m, que es lo que está arriba. Entonces la tengo que derivar como tal. Seguimos. Empezamos entonces este miembro. Tenemos una multiplicación. Hay que aplicar la regla de la multiplicación. ¿Cómo es la regla de multiplicación? Derivo el primero por el segundo sin derivar. Bueno, derivamos m a la cuarta sería 4m al cubo. Como es una función, debo derivar m por regla de la cadena. ¿Qué más? Tenemos todo eso por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, ¿cuál es la derivada de 2 más t? Si t es mi variable. 1, ¿sí? Esto era un por. Bien. Y del otro lado tengo una suma. Bueno, e a la m por m derivada. ¿Sí? Siempre van a tener que multiplicar entonces m derivada. ¿Por qué? Porque es una función. Bueno, e a la m por m derivada. Más, ¿y cuál es la derivada de t al cubo? 3t al cuadrado. ¿Bien? Ya derivé entonces. Ahora tengo que seguir los mismos pasos. Juntar m derivada con m derivada y en el otro miembro todo lo que no tenga esa m derivada. Bueno, a ver qué tengo en este miembro para hacer. Tengo... Joa, Sí, ¿qué pasa si me salgo así grabando la clase? sí, Bueno, tengo para el recup de álgebra. dale, que ingreso. Bien, entonces ahora juntamos m derivada por un lado. 4m al cubo por m derivada por 2 más t. ¿Sí? Este es un término, este es otro término, este es un término, este es otro término. Todos los términos que tengan m derivada los junto. Menos e a la m por m derivada. Y del otro lado me queda 3t al cuadrado menos m a la cuarta. ¿Sí? M a la cuarta por 1 es m a la cuarta. Muy bien, entonces, ¿para qué juntaba m con m? Para poder sacarle factor común. Saco factor común, esta m derivada, y me quedaría 4m al cubo por 2 más t menos e a la m. Y acá me queda tal cual está, porque no puedo sumar m con t, ya que no es la misma letra, no es la misma variable, etc. Muy bien, una vez que ya quedó despejada la m derivada, todo lo demás que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces divido por todo eso. Bien. Y ese sería entonces el cálculo de la derivada de m, que es lo mismo que poner dm sobre dt. Ahí está. ¿Se entendió? Bien, vamos, si no, vamos a aplicarlo de otra forma más. Vamos a calcular ahora dt sobre dm.
Tenemos entonces que m a la cuarta, 2 más t. Ahí está. Tenemos esa función y ahora tenemos que calcular la derivada de t en función de la variable m. Bueno, otra forma, ¿cuál es? Es calcular la derivada de t y calcular la derivada de m. La derivada de m, ¿cuánto sería? Esto es variable, esto es función. ¿Sí? Esta t es función y esta m es variable. Bueno, la derivada de t queda como derivada de t porque yo no sé cuál es mi función. Y la derivada de m, como es variable, va a ser 1. ¿Sí? Es como cuando yo digo x derivada es 1. Bueno, ahora lo mismo. M es mi variable, m derivada es 1. Bueno, entonces sabiendo eso vamos a realizar el ejercicio. Otra vez tengo una multiplicación. Derivo el primero y lo multiplico por su derivada. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cuánto es el segundo derivado? Derivada de 2 es 0. Vamos a ponerlo completo para que me entiendan. Más, y la derivada de t es t derivada, ¿sí? Muy bien. Y del otro lado me quedó e a la m por m derivada más 3t al cuadrado por t derivada. ¿Sí? Siempre ven cómo voy multiplicando todo por su derivada. Bueno, y de ahí reemplazo. Yo ya sé que m derivada vale 1 y t derivada vale t derivada. Entonces me quedaría 4m al cubo, 2 más t, más m a la cuarta t derivada. E elevado a la m por 1 más 3t al cuadrado por t derivado. Esa es otra forma que he visto que los profes por ahí le explican así. Multiplicar siempre por la derivada de esa letrita. Como la derivada de m es 1, entonces ya reemplazo y me queda lo mismo, como venía haciendo hace rato. Muy bien, punto para un lado lo que tenga, los términos que tengan a mi t derivada, que sería este y este. Y del otro lado junto los que tengan, los que no tengan la t derivada. Bien, saco factor común. Mantengo esto como está porque no hay nada por hacer. Y por último, despejo la derivada de t. Todo lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Muy bien. Y eso sería entonces mi derivada de t. Fíjense que no es lo mismo la derivada de m que la derivada de t. ¿Sí? Entonces, bueno, en derivación implícita lo que tienen que hacer es derivar cada miembro considerando o sabiendo cuál es su variable y cuál es su función, ¿sí? Porque no se derivan de la misma forma. Obviamente las reglas son siempre las mismas, tanto para el producto, división, como para cualquier trigonométrica o potencia. Bien, vamos a pasar al siguiente. Ese sería el C. 4. Dice, el coseno de x más y es igual a y al cuadrado.
Entonces tengo que hallar la primer derivada en el punto pi sobre 2, 0. Ahí estamos. Bueno, entonces hallar la primer derivada. Empiezo. Vuelvo a ver mi ejercicio y me doy cuenta que es una función implícita, ¿sí? No está despejado mi y. Por lo tanto, lo tengo que derivar como una función implícita. La derivada del coseno va a ser menos seno. El argumento se mantiene como está. Por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Y la derivada de y, no sé, así que pongo y derivada nada más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estoy derivando ahí, eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y de este lado tenemos 2y por la derivada de y. ¿Sí? Muy bien. El procedimiento es exactamente el mismo. Junto términos con y derivada en un lado y lo demás en el otro. En este caso todavía me falta sacar, distribuir esto, ¿sí? Porque fíjense que acá hay una multiplicación, entonces tengo que distribuirlo. 1 por el seno de x más y, seno de x más y. Más por menos, menos. Más por menos, menos. Y por el seno de x más y. Todo eso es igual a 2y por y derivada. Muy bien, ahora sí junto en un miembro. Por ejemplo, menos y por el seno de x más y. Más, no, menos, entonces mejor lo voy a juntar en el otro lado. Pueden juntar en el lado que quieran, yo siempre prefiero juntar en el lado donde sea positivo. ¿Ven? Aquí los dos se hacen positivos. Y me queda seno de x más y nada más. Muy bien. Ya junté todo lo que tenía ahí derivado. Ahora saco factor común. Me va a quedar 2y más seno de x más y. ¿Sí? Y de este lado me queda toda esta expresión. Por último, ya tengo mi y despejada, mi derivada despejada, no hay otra. Entonces, todo lo que está multiplicando esa y derivada pasa a dividir. Y me quedaría menos seno de x más y sobre todo eso. 2y más seno de x más y. ¿Sí? Bueno, esa es la derivada. Muy bien. Pero me piden que yo calcule la derivada, pero en un punto, en este punto que es a pi sobre 2, 0. Al darme un punto me está dando que x vale pi sobre 2 y que y vale 0, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer la derivada? Bueno, reemplazo. Seno de pi sobre 2 más 0, 2 por 0 más seno de pi sobre 2 más 0. Sí, ahí quedó un poco amontonadito, perdón. Bueno, ustedes hacen esta en la calculadora y les queda que y derivada vale seno de 90 es 1, 1 menos 1. ¿Sí? Ese sería el resultado de este ejercicio. ¿Cómo calcular la derivada en un punto? Simplemente reemplazando las coordenadas. En x, en y de ese punto, en mi derivada. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, todo esto que estamos viendo entonces derivada implícita. ¿Qué más tenemos? A ver. La manera de derivar, esta utilicé la primera.
Sí, yo directamente tomo como que X es variable y como que Y es función y ya está. La segunda forma es cuando, bueno, multiplican a todo por su respectiva derivada. El resultado siempre va a ser el mismo, utilizan cualquiera de las dos maneras. Te lo explicaba porque por ahí vi que una profe cuenta esto acá. Que T derivado era T derivado y M derivado era 1. Pero bueno, yo acá ya lo derivo directamente a una implícita como de la primera forma. Como ustedes quieran, ¿sí? La cosa es derivar eso, derivar esa función implícita. Bueno, vamos a ver ahora si es larguito. Bueno, vamos a ver ahora entonces, ya bueno, esto lo verifican con la calculadora, si quieren ponen menos seno de 90 más 0 sobre 2 por 0 más seno de 90 más 0 y les va a dar menos 1. Se me corta esto. Ahí está. Bueno, vamos con el 5. Aplicar cuando sea posible derivación logarítmica para calcular en cada caso. Muy bien, en cada caso y derivada. Derivación logarítmica es cuando yo aplico el logaritmo miembro a miembro y esto me ayuda a simplificar más mi expresión y poder derivar más fácilmente. Para derivación logarítmica, perdón, tienen que saber las propiedades del logaritmo sí o sí, que creo que ya las di, pero igual vamos a repetir. Eh, Cuando tengo el logaritmo, ¿qué pasó acá? El logaritmo de una división, esto se puede separar como el logaritmo de A menos el logaritmo de B. Cuando tengo el logaritmo de una multiplicación, se puede separar como el logaritmo de A más el logaritmo de B. Cuando tengo el logaritmo de una potencia, esto se puede interpretar como la potencia, o sea, el exponente por el logaritmo de esa base. ¿Sí? Y lo mismo cuando yo tengo el logaritmo de una raíz, por ejemplo, em, esta raíz siempre se puede expresar como potencia, sería a elevado a la 1 sobre b, entonces multiplico esa potencia por el logaritmo de la base, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Recordar nada más que siempre las raíces se pueden expresar como potencias. Bien, esas son las derivadas del logaritmo natural también son las mismas, ¿sí? Bueno, después recuerden también cómo pasar, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de base a eh, de x igual a y, ¿sí? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo despejo x? La x queda solita acá, la a pasa como base y la y se queda como exponente, ¿sí? Entonces, como espejo x, como una función exponencial a la y. Esa es la forma de despejar. Bien, vamos a hacer entonces este ejercicio teniendo en cuenta estas propiedades del logaritmo. Vamos a ver cómo aplicamos la derivación logarítmica. A veces van a ver entonces expresiones donde simplemente no puedan derivar por tabla, ¿sí? Y ustedes van a tener que aplicar esto. Por ejemplo, vamos a hacer dos. ¿Cuál quieren hacer? Del A a la D. B. Bien. ¿Y cuál más? Bueno, hagamos el B. Y es igual a raíz de 3
del coseno hiperbólico de 6x sobre e elevado a la x más 1 por x al cuadrado por el logaritmo natural de x. Tengo todo esto, perdón, esto va hasta acá, ¿no? Tengo toda esta función. Es una función explícita, pero es un poquito, si ustedes ven, larga de derivar, que por regla de la cadena, etcétera. Así que lo que vamos a hacer es hacer derivación logarítmica. Veamos. Primero vamos a acomodar este coseno de 6x elevado a la x más 1 por x cuadrado. Es lo mismo que poner todo eso elevado a la 1/3, ¿sí? Siempre las raíces las expresan como potencias fraccionarias, porque es más fácil de derivar. Este exponente va a ser el numerador y este índice de la raíz va a ser el denominador. ¿Sí recuerdan potencias fraccionarias? Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Aplicar logaritmo miembro a miembro. Entonces vamos a poner logaritmo de y logaritmo de todo esto. ¿Por qué logaritmo miembro a miembro? Porque ustedes saben que en una ecuación, cuando yo aplico una misma, vamos a aplicar logaritmo natural. Es lo mismo cuando apliquen logaritmo natural o logaritmo. Ustedes saben que en una ecuación, cuando aplican una operación en ambos miembros, se simplifica, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo x más 5 y 2x más 5, ¿sí? Este 5 y este 5 se puede simplificar. ¿Por qué? Porque sería lo mismo que poner más 5 menos 5, entonces esto se hace 0. ¿Se entiende? Bueno, acá sucede lo mismo. Si yo aplico la operación, logaritmo a ambos miembros no va a afectar en nada lo que es mi función inicial. Bien, entonces aplico logaritmo de toda la función esta y logaritmo de y. Muy bien. Acá entonces, con todo esto que está en corchetes, voy a empezar a utilizar propiedades de logaritmo. Tengo el logaritmo de un producto. ¿Qué quiere decir? Que se puede separar como logaritmo de una segunda propiedad, como logaritmo de una suma. Entonces me queda el logaritmo natural del primer factor por el logaritmo natural del segundo factor. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más? Luego, en el primer logaritmo tengo una potencia, o sea que puedo aplicar la propiedad de la potencia. Entonces tenemos la potencia se baja, ¿sí? Y se multiplica por ese logaritmo. Esa es la propiedad de la potencia. ¿Sí? Se baja multiplicando y se multiplica. Bien. Más el logaritmo natural del logaritmo natural de x, ¿cuándo sería? A ver, quién sabe. Tratemos de participar todos. Si no me entiende, díganme así lo vuelvo a repetir, ¿sí? No tengo problema. 0, dicen. A ver, hagamos en la calculadora, por ejemplo, el logaritmo natural por el logaritmo natural de un número. Y acá me está olvidando algo, que tenemos una multiplicación, por lo tanto tenemos que, claro, tenemos una multiplicación, por lo tanto para derivar tenemos que aplicar la regla de la derivada. Bien. Bueno, esto a ver cómo lo voy a dejar acá.
Bueno, lo voy a borrar, después lo copio otra vez. Al menos este. Bueno, a ver. Y derivada va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar. Este es uno bastante largo, así que no me va a alcanzar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿sí? Yo pongo así con la rayita esa que quiere decir que eso es lo que tengo que derivar. Bueno, ya vamos a hacer esto otra vez. No se preocupen. Bueno, entonces y derivado va a ser, ¿cuánto vale todo esto derivado? Ahí es donde tengo que empezar a aplicar derivación logarítmica. Vamos a ponerlo aparte. Entonces, ese U le llamemos, era seno hiperbólico de 6x sobre e elevado a la x más 1. Lo voy a derivar aparte para que quede más prolijito. Bien. Entonces, ahora sí, aplico miembro a miembro mi logaritmo. Sí, todo lo que hice hace rato, ahora lo corrí para acá. Aplico miembro a miembro mi logaritmo y aplico propiedades. Entonces esta potencia va a pasar multiplicando. ¿Sí? Luego, ¿qué puedo hacer? Como tengo el logaritmo de una división, puedo separar eso como una resta. Entonces me quedaría el logaritmo de esto menos el logaritmo de todo esto. ¿Sí? Simplemente ven, estoy aplicando propiedad. Logaritmo natural de una potencia, bajo la potencia y mantengo como está el otro. Ahora acá tengo una división. Entonces el logaritmo natural va a ser de este numerador menos el logaritmo natural de este denominador. Sí, eso es por propiedad, que es lo que copié hace rato, el costadito. Muy bien, ¿ahora qué tengo? ¿Puedo seguir aplicando propiedades? Sí. El logaritmo natural de una, esto me queda como está, ya no hay nada por hacer, menos el logaritmo natural de una multiplicación, ¿cuál va a ser? El logaritmo natural del primero más el logaritmo natural del segundo, ¿sí? Y ya me quedó entonces esto de acá. Acá me quedó el logaritmo de u, logaritmo de u, logaritmo de u. Bueno, entonces lo que yo hice acá fue aplicar propiedades nada más, separar esa expresión grande que tenía aplicando propiedades con logaritmo. Y ahora lo que voy a hacer sí es derivar. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre u por u derivada, ¿sí? La derivada de todo esto, ¿cómo es? Mantengo constante y derivo la función. La derivada del logaritmo natural del seno de logaritmo natural del coseno hiperbólico de 6x. Derivada va a ser 1 sobre x, ¿sí? Todo esto es su argumento. ¿Y la derivada del coseno de hiperbólico cuánto es? Seno hiperbólico. Y ahora por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de ese argumento, que es 6. ¿Sí? Vamos a ir marcando con un colorcito. La derivada de todo esto es esto. ¿Sí? Vamos derivando. Ahora menos. Fíjense que puse corchetes porque ese menos va a hacer que todo cambie de signo. 1 sobre x más 1. ¿Cuál es la derivada del exponente? Es 1, por lo tanto queda como está. Menos 1 sobre x al cuadrado.
por la derivada de ese exponente, de ese argumento que es 2x. Y ahí terminó, ¿sí? Vamos a separar con un color. La derivada de esto que está en celeste es esto. Y la derivada de esto que está en verde es esto. ¿Sí? Vamos derivando nada más término por término. Muy bien, entonces ya sé que la derivada de u va a ser todo esto largo. Y lo voy a copiar en este lado. A ver, que me acuerdo un poco. Bueno, entonces la derivada de todo eso lo hicimos por logaritmo. Antes de la u derivada ya no se puede seguir. ¿Cómo que no se puede seguir antes? Acá ya tengo la u derivada, que es el resultado que yo estoy buscando, que es la derivada de todo esto, ¿sí? Y esta u que estamos dividiendo va a pasar multiplicando a la otra miembro. Pero como no queda lugar, lo voy a hacer de este lado. Entonces me quedó el seno de seno hiperbólico de 6x por 6 sobre coseno hiperbólico de 6x. Todo eso era por 1/3. Bien. Menos, uy, menos 1 sobre, x más 1. ¿Sí? Menos 1 sobre, fíjense acá se puede simplificar, esta x se va con este cuadrado y me queda solamente 1 sobre x. 1 sobre x. Bien. Todo eso va a ser mi derivada, la que yo hice acá aparte. Y eso lo tengo que multiplicar por u. U va a valer todo esto de acá. Es un poquito largo, chicos. Como les decía al principio, hay que ser muy metódico en esto e ir parte por parte. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo toda esta derivada y bueno, y ahí ya queda como está el logaritmo natural, más otra vez la expresión. Por la derivada del logaritmo natural que va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Me queda todo esto, es mi derivada. Vamos a repetir los pasos ahora. ¿Cuál es el primer paso? Tengo una función, ahí está. Tengo una función y lo que voy a hacer es aplicar la propiedad de la multiplicación, porque acá hay una multiplicación, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El primer factor derivado, lo ponemos así con una rayita, por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado, ¿sí? A partir de ahí, digo, bueno, todo esto se mantiene como está, la derivada de este logaritmo ya sé que es 1 sobre x, pero todo esto es lo que tengo que derivar, ¿sí? Entonces yo agarro a esto y digo, bueno, esto se llama u y lo pongo a un costado y lo voy a derivar aparte, ¿sí? Si bien ustedes pueden derivar esto por regla de la cadena, y con regla de la división, etcétera, se le va a hacer súper largo, inténtenlo. Entonces, háganlo con derivación logarítmica, que hace un poco más sencillo todas las cosas. ¿Qué trata la derivación logarítmica? Es aplicar miembro a miembro mi logaritmo natural. ¿Sí? Aplico el logaritmo natural para la u y logaritmo natural para toda esta expresión. Luego, de este lado de la expresión, yo voy a aplicar propiedades que es lo que expliqué hace rato, que los puse en un costadito. Para una potencia se baja la potencia, para una división se restan los logaritmos, para una multiplicación se suman los logaritmos, etc. Y de esta forma se va separando y convirtiendo todo en términos de más, menos, que es mucho más sencillo que derivar una división grande, ¿sí?
Entonces, al último ya apliqué propiedades. ¿Puedo seguir aplicando propiedades? Sí, pero yo lo puedo dejar, lo quiero dejar ahí nomás. Puedo seguir aplicando propiedades. Fíjense que acá tengo una potencia, puedo aplicar la propiedad de la potencia. Acá también tengo una potencia, puedo aplicar la propiedad de la potencia, etcétera. Pero yo lo voy a dejar ahí. Bien. Entonces, una vez que apliqué todo propiedades del logaritmo, voy a derivar recién, ¿sí? Acá solamente apliqué logaritmo. Ahora derivo y digo, logaritmo natural de u va a ser 1 sobre u por u derivada, ¿sí? Que es mi función. Y voy a derivar todo esto de acá. Mantengo constante 1/3 y derivo todo. La derivada de esto que está en rojo es esto. Lo que está en celeste va a ser esto, 1 sobre e elevado a la x más 1. Y la derivada de esto que está en verde me va a quedar solamente 1 sobre x porque acá se simplificó, ¿sí? Y esta u va a pasar multiplicando a este miembro. Pero acá no lo puse porque era muy largo. Y lo puse de este lado. Fíjense, acá volví a poner u, ¿sí? Y bueno, todo lo que está ahí con colores es nada más que este corchete, esto es el u. Y bueno, y después mantengo todo como estaba, lo que tenía que copiar. ¿Se entendió un poquito derivación logarítmica? Este es un ejercicio largo, pero más o menos ese es el método. Por lo general se utilizan cuando tengo así expresiones bastante complejas que me dificulta derivar de una, digamos, de una sola vez. Entonces las separo con logaritmo para poder derivarlas más fácilmente. Ejercicios que podría llegar a ir al parcial, yo creo, imagino, serían de los tipos que hay en el A, en el C y en el D. Es decir, cuando yo tengo una expresión elevada a una expresión que tiene X también, ¿sí? Lo voy a explicar de la siguiente forma. Si yo tengo, por ejemplo, que, no sé, Y vale X elevado a la X, ¿sí? ¿Cómo se deriva eso? Ustedes, algunos dirán, bajo el exponente y al exponente le resto 1. Y es así, ¿sí? Bueno, esto está mal. No es la forma de derivar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto siempre tiene que ser un número real para poder aplicar esa reglita de disminuir en un grado, ¿sí? Entonces eso no lo pueden hacer así y lo que tienen que hacer es aplicar derivación logarítmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos son otros ejercicios donde van a tener que utilizar derivación logarítmica. Vamos a ver, por ejemplo, eso lo tenganlo muy presente. Y el C, a ver, sí, el C. Y va a ser igual a 3 elevado a la X más X a la quinta más X a la X más 2 elevado a las 10, ¿sí? Bueno, voy a derivar Y. Entonces tengo la derivada de X, perdón, de 3 a la X más la derivada de esto más la derivada de esto. Yo sé que esto es un poco, eh, un poco, no me sale la palabra. Bueno, es como que no tiene mucho sentido, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces de ahí yo voy a derivar. La derivada de 3 a la X, ¿cuánto es? 3 a la X por el logaritmo natural de 3. Más la derivada de X a la 5 va a ser 5X a la cuarta. La derivada de X a la X no sé, porque dije que no puedo bajar el exponente. Así que esto lo voy a mantener como está y lo voy a calcular aparte. Más la derivada de 2 elevado a la 10. 2 elevado a la 10 es nada más que una constante, por lo tanto va a ser, cuidado ahí, no me van a poner 10 por 2 elevado a la 9, ¿sí? Porque es una constante. Entonces es 0. ¿Bien? Entonces ya tengo toda la derivada, lo único que me hace falta calcular en cálculos auxiliares es la derivada de X a la X, ¿sí? Como dije, no puedo bajar la X y restarle 1, sino que tengo que hacer derivación logarítmica.
Entonces digo, bueno, logaritmo de u y logaritmo de x a la x, ¿sí? En ambos miembros aplico. Bien, ¿qué propiedades de logaritmo hay para aplicar? Tengo una potencia, es decir, que la potencia baja y esto queda de esta forma, ¿sí? Muy bien. Y ahora una vez que ya apliqué propiedades, ya no puedo aplicar más propiedades que esa, voy a derivar. Entonces me queda 1 sobre u por u derivado va a ser, ¿cómo se deriva esto? Con la regla de la multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. De esta forma. ¿Bien? Entonces me queda que u derivado va a ser logaritmo natural de x más este x con x se simplifica. Me queda 1 nada más. Y todo esto por u, porque fíjense que esto está acá dividiendo, va a pasar al otro miembro multiplicando. ¿Cuánto vale u? X a la x. ¿Sí? Y ya derivé u. ¿Sí? Esto es aplicando entonces derivación logarítmica. Muy bien. Entonces ya acomodo en mi función inicial, que ya sé cuál es la derivada, y la derivada es todo esto. ¿Sí? Más 0 que no se pone, entonces queda ahí. ¿Se entiende, chicos? Ahora con este es un poco más sencillo. ¿Para qué se utiliza? Sí, por ejemplo, el anterior era largo, este es un poco más cortito, pero bueno, sigue siendo más larguito. Como les dije, estos trabajos prácticos son largos. Por ejemplo, yo lo hice, tengo 10 hojas del trabajo práctico. Así que es para sentarse, ir paso por paso, etcétera. Si ustedes tienen alguna duda de algún ejercicio, me dicen, yo voy resolviendo al menos el 7 y el 8 y les puedo mandar una foto del ejercicio que yo hice, ¿sí? Nos podemos manejar así también para que ustedes no se pierdan con los que no hacemos ahora en el video. O bueno, pueden volver a ver el video también. Muy bien, vamos a ver entonces otro tema. Eso era derivación logarítmica. Vamos a ver ahora interpretación geométrica de la derivada. Muy bien. Interpretación geométrica. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Yo tengo un eje de coordenadas x, y. Y tengo, por ejemplo, a ver, una función, a ver cuál me gusta. Esto. 1, 2, 3, 4. Supongamos que tengo esta gráfica, ¿sí? Una parábola, cualquier función. ¿Sí? Bueno, entonces esta es mi función f de x. En esta gráfica f de x va a tener rectas tangentes siempre a un punto. Por ejemplo, en este punto, ¿cuál es su recta tangente? Es esto. ¿Qué significa qué es recta tangente? Es cuando corta en un punto a mi función. Si yo digo, bueno, en este punto, ¿cuál será la recta tangente? Uy, no está muy recta. Esta, ¿sí? Si yo digo, en este punto, ¿cuál será la recta tangente? Esta. Bueno, ahí no le hice tanto tocar, pero es más o menos esta. ¿Bien? En este punto, ¿cuál será la recta tangente? Esta. Bueno, esos son rectas tangentes. En cada punto voy a tener una recta tangente. Entonces, recta tangente. ¿Qué es la derivada de una función? La derivada de una función es la pendiente de esa recta tangente. Ese es el significado geométrico, ¿sí? Es la pendiente de la recta tangente. Obviamente en un punto, ¿sí? En un punto, por ejemplo, bueno, que tiene estas coordenadas, tiene estas coordenadas, tiene estas coordenadas.
em, tiene estas coordenadas, ¿sí? Bien, voy a borrarlo de las coordenadas. Bueno, entonces el significado tangente, tangente, tangente. El significado geométrico de la derivada, ¿cuál es? Que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente en un punto de la función, obviamente. ¿Sí? Ese es el significado geométrico. Ahora, ¿qué más también vamos a ver? Recta normal. A ver, este está bastante feíto. Bueno, sigue feo. Recta normal. ¿Qué es la recta normal? La recta normal es una recta perpendicular a esa recta tangente en ese mismo punto. Por ejemplo, esta. Si esta recta tangente en rojo es perpendicular a esa recta en celeste. Entonces, esta es la normal. Entonces, una recta normal es una recta perpendicular. Recta perpendicular a la recta tangente, ¿sí? Y bueno, ¿cuál sería entonces la relación acá? Que la derivada va a ser igual a menos 1 sobre m. Bueno, dependiendo de si ya hice o no hice la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Bueno, pero acá seguimos analizando derivada y tengo que ver igual a qué pendiente es. ¿Se entiende? Bueno, esto es el significado geométrico. Entonces, vuelvo a repetir. La derivada, si les preguntan cuál es el significado geométrico de la derivada. La derivada de una función representa la pendiente de la recta tangente en un punto de esa función. ¿Se entiende? Y la recta normal es una recta perpendicular a la recta tangente en ese punto. Vamos a ver con práctica ahora, más o menos esa era gráficamente. Me piden hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva indicada por su ecuación y que cumpla con las condiciones dadas en cada caso. Bueno, este es 6. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿cuál quieren hacer? A, B, C, D, E. ¿El C les parece? El C y el E. Bien. Bueno, el C dice que tenemos esta ecuación y tengo que buscar en el punto de abscisa x igual a 1. Bien. Entonces dijimos que nosotros que tenemos que tener siempre un punto. Acá tengo un punto con coordenadas x, y. No, solamente tengo coordenadas en x. ¿Cómo voy a encontrar las coordenadas en y? ¿Cómo se encuentran las coordenadas en y si yo ya tengo x? Tengo que reemplazar. Y va a valer 1 sobre 1 al cuadrado más 1, ¿sí? Para saber cuánto vale y, yo tengo que reemplazar esta x donde hay x. Y ahí ya me van a dar el valor de y, ¿sí? Eso es nada más lo que tienen que hacer. Bueno, le queda 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, y me queda 1 medio. Entonces, mi punto de análisis, ¿cuál sería? El 1, 1 medio. Sí, es lo primero que tengo que hacer, siempre tener bien determinado cuál es mi punto. En este caso es 1 medio. Muy bien. Ahora sí, derivo. Dice, la derivada va a ser ¿cuál? ¿Cómo se deriva esta expresión? Aplicando la regla de la división. El primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, que es 2x, sobre el segundo al cuadrado. ¿Bien?
Acomodándolo un poquito, me quedaría x al cuadrado más 1 menos 2x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Puedo seguir acomodándolo? Sí, pero lo voy a dejar ahí nomás. Bien, esa es mi derivada. Entonces dijimos que la derivada representa la pendiente m de la recta tangente. Bien. En un punto, ¿qué quiere decir? Que para poder calcular esa pendiente de la recta tangente, tengo que reemplazar a esa derivada a esa x de la derivada por el valor de x, que es 1. Entonces me quedaría 1 al cuadrado más 1 menos 2 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más 1, me equivoqué, más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es la pendiente general, ¿sí? La pendiente general para cualquier punto. Y esto va a ser la pendiente para ese punto que yo estoy trabajando, que es un valor numérico y me va a dar 1 más 1, 2, menos 2, 0. A ver, esta me da 0. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2 menos 2 por 1, 0. Sí, me da 0. Bien, entonces mi pendiente es 0. En este ejercicio me da 0. Bien, sigo. Mm, a ver, vamos a juntarlo a ver si es raro que dé 0. Vamos a acomodar nuestro polinomio primero, no lo vamos a dejar como está. Este es igual a menos x al cuadrado más 1. A ver si de esta forma no nos da 0. Me daría menos 1 al cuadrado más 1, 1 al cuadrado. Sí, también me da 0. Bueno, entonces en este ejercicio, a ver, déjenme ver si me había dado 0. Sí, está bien, me da 0. En este ejercicio entonces la pendiente va a dar 0. Entonces digo, mi pendiente de la recta tangente es 0. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Cuando la pendiente era 0, ¿cómo estaba mi recta? Así, horizontal. ¿Recuerdan? Esto es una pendiente 0. Y cuando la pendiente me daba infinito, era una recta así, vertical. ¿Recuerdan la relación de pendientes? Quiere decir que esto va a ser una recta horizontal con pendiente 0 y su ecuación va a ser y igual a 1/2. Esa es la recta tangente. La recta normal, ¿cuál sería? La recta normal sería una recta así, perpendicular, es decir, vertical. Por lo tanto, sería x igual a 1. Esas son entonces las rectas de mi ejercicio 6C. En negativo en x al cuadrado. Bien. Repetimos igual. X derivada es 1. Por el segundo sin derivar. Menos el primero como está por el segundo derivado que es 2x. Sobre el segundo, o sea, el denominador al cuadrado. Muy bien, hago distributiva.
Y luego sumo términos semejantes. X cuadrado con X cuadrado. Menos 2X cuadrado más X cuadrado te da menos X cuadrado. Ahí puse por eso el signo negativo. Después más 1 y bueno, todo lo demás queda como está. Y ya cuando reemplazo el valor de X me quedaría menos 1 al cuadrado. Ahí ver dónde está. Acá. Menos 1 al cuadrado va a ser menos 1. Más 1, 0. 0 dividido cualquier número siempre va a ser 0. Bien. Entonces la recta tangente tiene una pendiente de 0, o sea, es una recta horizontal y su recta normal va a ser una recta vertical. Ese es el ejercicio 6C, ¿sí? Bueno, no me dio para encontrar la ecuación, que es lo que yo quería explicar, así que vamos a hacer uno más. Por ejemplo, ahí se entendió lo del menos x cuadrado, Ámbar. Ándale. Bien, vamos a hacer, por ejemplo, ahora ¿cuál me dijeron? El E. Bueno, antes del E vamos a hacer el D. Dice, Y es igual al logaritmo natural de 3X. En el punto donde Y vale 0. Entonces, ¿qué tengo acá ahora? Y vale 0. Entonces, ¿cuánto vale X? No sé. Entonces, tengo que reemplazar en la función original. Y vale 0. Y de ahí tengo que despejar el valor de X. ¿Cómo se despeja esto? El E, que es este exponente que está acá, pasa como, esta base que está acá, pasa como base. Y acá queda solamente 3X. E a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Y el 3 pasa dividiendo, por lo tanto, X vale 1/3. Entonces el punto que yo voy a analizar va a ser 1/3, 0. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Simplemente estoy encontrando el punto. Una vez que encontré el punto, ahora sí voy a ver cuánto vale la recta, que para eso necesito saber la pendiente. Y derivada. ¿Cómo se deriva este logaritmo natural? 1 sobre 3X, que es el argumento, por la derivada de ese argumento, que es 3. ¿Sí? Entonces, y derivada va a valer, este 3 con este 3 se simplifican ya que están multiplicando, va a valer 1 sobre X. Bueno, ese 1 sobre X representa la pendiente de mi recta tangente. La derivada siempre es la pendiente de la recta tangente. Y si yo tengo que evaluar esa pendiente en un punto, simplemente reemplazo. ¿Cuánto vale X? 1/3. Por lo tanto, mi pendiente me dio que es 3. ¿Sí? 1 dividido 1/3 es 3. Muy bien. Ya tengo entonces mi pendiente. Entonces ahora voy a encontrar la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se encuentra la ecuación de una recta? Con la formulita del ingreso. Y menos I0 igual a M por X menos X0. ¿Sí? Y menos, ¿cuánto vale I0? 0. Acá está el punto. ¿Sí? ¿Cuánto vale M? 3. ¿Cuánto vale X0? 1/3. Muy bien. 3X menos 1 es igual a I. Ya tengo mi ecuación de la recta tangente. 3X menos 1. Ahora tengo que buscar la ecuación de mi recta normal. Bueno, aquí sí voy a esperar a que me respondan. Si la pendiente de la recta tangente es 3, ¿cuál sería la pendiente de la recta normal si yo sé que ambas son perpendiculares? ¿Cuál sería la pendiente? Menos Menos 3. 1/3. Muy bien, menos 1/3. ¿Por qué? Porque este 3 tengo que cambiarle de signo y tengo que hacer su recíproca. Entonces queda menos 1 sobre 3. ¿Sí? Si el 3 era positivo, ahora va a ser negativo, y si era 3 sobre 1, ahora va a ser 1 sobre 3. Entonces, eso es importante que sepan la relación entre rectas, ya sea paralelas o rectas perpendiculares.
en perpendiculares tiene que ser inversa y recíproca. Por lo tanto, mi pendiente va a ser menos 1/3. Muy bien. Me quedaría entonces y va a ser igual a menos 1/3 de x más 1/9. Y ese es el resultado de la recta normal. ¿Bien? ¿Se entiende entonces? Lo que quería que vean acá es cómo sacar la recta normal y cómo sacar la recta tangente. En el ejercicio anterior, simplemente como me dio en vertical y horizontal, no se hace eso, pero en este sí. Bien, y ahora vamos a hacer el que estaban pidiendo la compañera, que es el E. En el punto pi 0. O sea que ya no hay nada que tenga que calcular en el punto. Muy bien. Esto es qué tipo de función es esta que está acá. Función implícita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo despejado mi y ni mi x. Por lo tanto, tengo que derivarla como una función implícita. ¿Cómo se deriva la función implícita? ¿Cuál es mi variable? La variable es x. ¿Y cuál es mi función? Y. ¿Sí? Bueno, entonces derivamos. La derivada del seno es coseno del mismo argumento. Y por regla de la cadena ahora tengo que derivar ese argumento. Derivada de x va a ser 1 porque es una variable. Y la derivada de y va a ser derivada de y. ¿Sí? Así. Menos 3y al cuadrado y lo debo multiplicar por su derivada porque es regla de la cadena. Todo eso igual a 0. Muy bien. ¿Qué tengo para hacer? Por ejemplo, en esta parte tengo que hacer distributiva este coseno con cada uno de estos de acá para que se separen. Entonces me queda coseno de x menos y menos y derivada por coseno de x menos y. ¿Sí? Distributiva. Menos 3y al cuadrado por y. Derivada. Igual a 0. ¿Cuál es el siguiente paso ahora? Cada término que tenía y derivada lo dejaba de un lado y los demás del otro. Me quedaría menos y coseno de x menos y menos, lo voy a pasar al otro lado para que se hagan positivos. Coseno de x menos y igual a y coseno de x menos y menos 3y cuadrado por y derivado. ¿Sí? Pasé todo, perdón, más, porque lo pasé al otro miembro. Pasé todo lo que tenía y derivado al otro miembro. Y ahora saco su factor común. Y derivada va a ser coseno de x menos y más 3y al cuadrado. ¿Sí? Ya se logró despejar mi y derivada, entonces lo único que me queda es lo que está multiplicando, pasarlo dividiendo. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, esto queda como está. El resultado sería este. Coseno de x menos y sobre coseno de x menos y más 3y al cuadrado. ¿Sí? Listo, ya tengo la derivada. Esta derivada dijimos que ¿cuál es su significado geométrico? Representa la pendiente de la recta tangente. ¿En dónde? En un punto. ¿En qué punto estoy analizando yo? En el punto pi 0. Entonces tengo que reemplazar coseno de pi menos 0 sobre coseno, alguien sí puede ir haciendo con la calculadora, de pi menos 0 más 3 por 0 al cuadrado es igual a y es igual a pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente?
Coseno de pi es -1. Y -1 más 0 es -1. -1 dividido -1 es 1. ¿Sí? La pendiente me dio 1. Fíjense, entonces yo reemplacé mi derivada por los valores del punto. Muy bien, ya tengo entonces mi pendiente. Este es mi pendiente de la recta tangente. Entonces encuentro la ecuación ahora. ¿Cómo era la formulita? I menos I0 es igual a M por X menos X0. ¿Cuánto vale I0? 0. ¿Cuánto vale M? 1. ¿Cuánto vale X0? Pi. Por lo tanto, me queda que I es igual a X menos pi. Y esa es la ecuación de mi recta tangente. ¿Se entendió? Entonces es lo mismo que hace rato, nada más que ahora tiene una derivación implícita. Vamos a buscar ahora para la normal. I menos 0. ¿Cuál sería la pendiente de la recta normal, que es perpendicular? -1. Menos 1. ¿Por qué? Porque sería -1 sobre 1, que es -1. Muy bien. X menos pi. Por lo tanto, me quedaría menos X menos pi. Perdón, más pi. Menos con menos hace más. Y esta es la ecuación de mi recta normal. ¿Sí? En la distributiva del coseno, acá Ámbar, en el segundo renglón, vos tenés una multiplicación. Esto por esto, ¿sí? Sí o sí, para poder separarlas ahí, tenés que tener todo en términos separados, así que no puedes tener esta multiplicación. Por lo tanto, digo, coseno de x menos 1 por 1 me da coseno de x menos 1. Coseno de x menos y. Menos coseno de x menos y por y al derivada me queda y derivada por el coseno de x menos y. De ahí salió. ¿Sí? Y bueno, después ya junté para el otro lado todo lo que tenía y derivada. Acá entonces estoy haciendo una distributiva. Estoy distribuyendo este coseno para acá y este coseno para acá. Muy bien. Bueno, entonces ese sería el ejercicio E. Tienen su recta normal y su recta entre 3,14 como quieran. Yo prefiero dejarlo en pi. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, por ejemplo, el 7 es lo mismo. Dice, dada la función f y la recta... Uy. Dada la función f y la recta r, siendo f de x 4 menos x cuadrado, y mi recta es y igual a x. Se pide hallar el punto, ahora me piden hallar el punto, ¿sí? De f, donde la recta tangente es paralela a la recta r. Bien, si es paralela a esta recta r, ¿cuánto vale la pendiente de la recta tangente? 1. Lo mismo, ¿sí? Tiene que ser 1. ¿Por qué? Vamos a verlo gráficamente. Tenemos... Uy. Sí, ahora sí. ¿Qué pasó? Se escucha cortado. Te escucho cortado, no sé quién está hablando ahí. Se está cortando. Bueno, por ejemplo, tenemos esta recta y igual a x, ¿sí? Y dice que mi recta tangente es paralela a esa recta. Es decir, es así, paralela. Esta es la recta tangente.
¿Bien? Y bueno, y que también tengo que encontrar la ecuación de la recta normal, es decir, que tiene que ser perpendicular a esta recta. ¿Bien? Eso más o menos serían las gráficas de las rectas. Y la ecuación de la recta normal con el punto de tangencia. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué tengo que encontrar? La pendiente. Derivo. La derivada de f de x, ¿cuánto va a ser? Recuerden que no tienen el punto ahora. ¿Cuánto va a ser? La derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. ¿O no? Ya tengo la derivada. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es igual a menos 2x. ¿Tengo un punto? No. Pero ya tengo la pendiente, o sea, ya sé cuánto vale mi pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Dijimos lo mismo, porque como estas dos son paralelas, la pendiente va a valer 1. Entonces, en este caso ya me dieron el valor de la pendiente y yo tengo que encontrar el valor de x. ¿Cómo? Despejando. ¿Sí? Me queda que x vale menos 1/2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encuentro el valor de y? Simplemente reemplazando 4 menos 1/2 al cuadrado, que me va a dar 4 menos 1/4, que me va a dar 4, 16 menos 1, 15. Y ya tengo, fíjense, mis coordenadas en x y en y, que es el punto menos 1/2, 15 cuartos. Uy. ¿Se entendió? Entonces, en este ejercicio, por ejemplo, no me están dando mi punto, yo lo tengo que encontrar ese punto, pero ya me están dando como dato la pendiente. Entonces, a eso tengo que igualar mi derivada. Muy bien. Y luego les pide hallar, así dar la ecuación de la recta tangente y de la recta normal. Bueno, ustedes ya saben. Vamos a hacer con Rob. No, estaba con Celeste. Bueno, la recta tangente, ¿cómo sería? Y menos 15 sobre 4 igual a la pendiente de cuánto vale 1, porque tiene que ser igual, por x menos más 1/2. Resuelvo y ya tengo la ecuación de la recta tangente. ¿Y la recta normal cómo sería? Y menos 15 sobre 4 igual a, ¿cuánto vale la pendiente en la recta normal? Si en la recta tangente vale 1, en la normal, ¿cuánto va a valer? Menos 1, muy bien, chicos. ¿Por qué? Porque son perpendiculares, ¿sí? Acá vamos a anotar, la pendiente vale 1. Ese es el dato que me dio el ejercicio. Bueno, entonces ahí despejan todo y ya tienen las dos ecuaciones en sus recta tangente y su recta normal. ¿Se entendió? Y bueno, el punto de tangencia, que era lo que le estaba pidiendo el ejercicio también. Bueno, entonces este es un caso donde a mí me dan la pendiente y yo tengo que calcular el punto. Esa es la forma. ¿Qué más? Bueno, el 8 es lo mismo, nada más que, bueno, tienen otra ecuación, obviamente, pero es el mismo procedimiento. Ahora dice que las rectas son perpendiculares. Bueno, y para finalizar el 9, vamos a verlo. ¿Dónde está? Acá. Dice, determinar en qué puntos de la curva x sobre 1 menos x al cuadrado la recta tangente tiene una inclinación de 45. Ah, no, ese es el 9. Perdón, me equivoqué. Pensé que ya era el último. Bien. ¿En qué puntos la la ecuación de x sobre 1 menos x al cuadrado, la recta tangente tiene una inclinación
con respecto al eje X. Bueno, cuando me está diciendo inclinación de la recta tangente, me está dando la pendiente, ¿sí? La pendiente, recuerden que también se puede representar como la tangente del ángulo que existe entre, ven, por ejemplo, si esta era mi recta tangente, este ángulo es alfa, la pendiente va a valer la tangente de alfa, ¿sí? Eso es lo que me está dando el ejercicio. Entonces ya me está dando el dato de pendiente. ¿Cuánto es la tangente de 45? Creo que es 1, si no me equivoco. Sí, es 1. Bien. Bueno, entonces ya tengo la pendiente. Recuerden, tengo la pendiente de la recta tangente que es 1. Ese es mi dato. Yo tengo que encontrar el punto o los puntos. Bien. Sigo entonces, ahora derivo. Mi pendiente va a ser igual a la derivada. Derivo el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por, voy a borrar esto, menos el primero sin derivar por el segundo derivado que sería 0 menos 2x sobre el denominador, bueno, yo le digo primero y segundo, el segundo al cuadrado. Bien, acomodándolo un poquitín, esto me va a quedar 1 menos x al cuadrado más 2x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos por menos es más y 2x por x, 2x al cuadrado. Esto me da 1 más x cuadrado, ¿sí? 2x al cuadrado menos x cuadrado, sumo términos semejantes, es una x al cuadrado nada más. Muy bien. Entonces ya tengo cuál es mi derivada, es decir, cuál es mi pendiente, y a qué tengo que igualar eso. A 1, porque eso es lo que vale mi pendiente. Bien, entonces ahora tengo que tratar de despejar la x. ¿Cómo despejo x en este caso? Ese denominador va a pasar multiplicando. Debo resolver ese cuadrado, que es el cuadrado de un binomio, que sería más x a la cuarta. Así, 1 al cuadrado, menos 2 por 1 por x al cuadrado, más x al cuadrado. Bien, me queda así. Y de este lado, así. Y ahora simplemente, bueno, agrupar todo en un miembro y ver qué valores me dio. En este caso me va a dar x a la cuarta menos 2x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Se simplificó el 1 con el menos 1. Y me quedó x a la cuarta menos 3x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces de ahí saco las raíces. ¿Cuáles serían los valores de x? ¿Cómo puedo resolver eso? Puedo sacar factor común. Bueno, esto ya es un poco de álgebra o análisis de factoreo, ¿sí? Cómo sacar raíces de ese polinomio. Bueno, yo sacaría factor común el x al cuadrado y me quedaría x al cuadrado menos 3. Bien, entonces como esto está igual a 0, digo que si esto vale 0, todo va a valer 0. Y si este factor vale 0,
todo también va a valer 0. Entonces ahí ya saqué un valor que x tiene que valer 0 o que x va a valer 3 más menos raíz cuadrada. ¿Bien? Ya tengo 3 valores de x, ¿sí? Esos son los 3 valores que puede tener x. De ahí con esos 3 valores puedo calcular 3 valores de y. Y ya están los 3 puntos resultantes. ¿Se entiende? Entonces este es un ejercicio donde hay que derivar la función y esa derivada que es mi pendiente igualarla a 1. ¿Sí? De ahí es todo ya matemática pura, cómo despejar x. Bueno, paso multiplicando, junto, etc. Y luego, bueno, ya tienen entonces los 3 puntos que serían punto 1, punto 2, punto 3. Sería 0, raíz de 3, menos raíz de 3. Y tienen una coordenada en y, obviamente, que la tienen que calcular. Para la primera le va a dar 0. Para la segunda le va a dar raíz de 3, menos raíz de 3 al cuadrado, 1, menos 3, 1, menos 3, menos 2. Le va a dar un medio negativo, si no me equivoco. No, raíz de 3 sobre 2. Y para la última le va a dar raíz de 3 sobre 2 positivo, ¿sí? Ustedes háganlo, yo estaba diciendo mentalmente si me equivoqué. Bueno, háganlo y le van a dar los puntos. Y bueno, ya saben cómo encontrar la ecuación de la tangente y de la normal a partir de los puntos dados. ¿Bien? Bueno, ese sería el ejercicio 9. Vamos a ver el ejercicio 10 ahora sí. Dice, dado el gráfico de la función, indicar en qué puntos no existe la derivada de g. Bueno, ¿en qué puntos no existe la derivada? Es lo que vimos en la clase anterior. La derivada no existe cuando hay puntos angulosos, gráficamente, o cuando hay saltos, es decir, que los límites laterales son diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el punto x igual a 2, a ver si puedo escribir ahí. Uy. Bueno, entonces, por ejemplo, en este punto que es x igual a 2, hay un punto anguloso, por lo tanto la derivada es g. La derivada no existe, ¿sí? En este punto que es x igual a menos 3, fíjense que por derecha y por izquierda toma valores diferentes, por lo tanto también la derivada no existe. ¿Sí? Esos son los dos casos donde la derivada no existe. ¿Qué más? Después dice, indicar los intervalos donde es positiva la pendiente de la recta tangente. Ah, no, me faltó el b. En algún punto del dominio la derivada vale 0, ¿y por qué? Bueno, ¿cuándo la derivada vale 0? Cuando efectivamente la pendiente vale 0. ¿Y cuándo la pendiente vale 0? Cuando es una recta horizontal. Y, por ejemplo, ¿en qué punto va a ser? En este. En este punto, fíjense que mi recta tangente es exactamente horizontal. Por lo tanto, en el punto x igual a menos 4, la derivada vale 0, es decir, la pendiente vale 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Por lo general siempre es así, cuando está así la parábola así o la parábola así, ¿sí? O viene así, bueno. En todos esos, en ese punto, la derivada es g. La derivada es igual a 0. ¿Sí? Acá la derivada es igual a 0. ¿Se entiende?
Bueno, ¿por qué? Porque la pendiente igual a la derivada, entonces la pendiente vale 0 cuando es una recta horizontal. Estoy muy repetitiva hoy. Bueno, y por último, ¿en qué intervalo la pendiente es positiva? Bueno, la pendiente es positiva cuando la gráfica sea creciente y la pendiente es negativa cuando la gráfica sea decreciente. Entonces vamos a poner pendiente positiva cuando la gráfica sea creciente, es decir, bueno, que la derivada va a ser obviamente positiva también. Y la pendiente va a ser negativa cuando la derivada obviamente sea negativa, es decir, cuando sea decreciente. ¿Sí? Decreciente. Entonces, ¿en qué intervalo es positiva mi pendiente? En el intervalo desde -4 a 2, porque en todo ese intervalo, fíjense que la gráfica es creciente. ¿Y en dónde es decreciente? ¿En dónde es negativa? En el intervalo menos infinito a -4, porque ahí es decreciente, y en el intervalo 2 a infinito. ¿Sí? Entonces ahí pueden copiar. Cuando la derivada no existe, cuando hay punto anguloso o hay un salto. Cuando la derivada vale 0, cuando mi recta tangente es horizontal. Cuando la pendiente es positiva, cuando la función es creciente y cuando es negativa, cuando mi función es decreciente. ¿Sí? Eso es todo lo que tienen que anotar de este ejercicio. ¿Se entendió? Muy bien. Bueno, y eso sería entonces el práctico de hoy. Espero que hayan entendido el ejercicio 2, ¿sí? Ahí te muestro. Este. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me consultan, no vayan dejando los trabajos prácticos para el último momento, chicos, porque son largos, vayan estudiando de a poco para el parcial. Y bueno, nos vemos entonces el otro martes con el trabajo práctico 9.